Imagina una casa grande, techos altos, puertas de madera gruesa, afuera miles de reses pasando bajo un sol dorado, tierras que no terminan, un imperio rural construido con sudor, disciplina y silencio. Ahora imagina, adentro, una mesa fría, 3 niños comiendo en silencio, un padre que no mira a los ojos, una madre que guarda sus lágrimas para la noche. Nadie se abraza, nadie se ríe, nadie dice un te quiero. Esta es la historia de un hombre que lo tuvo todo y terminó sin nada, sin amor, sin familia, sin redención, solo con el eco de sus errores. Si crees que la riqueza lo soluciona todo, esta historia te hará dudar. Si tienes hijos, te hará abrazarlos más fuerte. Si eres hijo, te hará perdonar o sanar. Prepárate, porque lo que vas a escuchar duele, pero es necesario. En lo más profundo de un valle donde el sol se demoraba en despedirse y las montañas parecían proteger a quienes vivían bajo su sombra, nació la leyenda de Don Anselmo, un hombre de manos callosas, mirada dura y espalda erguida, dueño de tierras tan vastas que el viento se perdía recorriéndolas, corrales repletos de ganado que mugía al amanecer, graneros rebosantes, un imperio construido con sudor y con silencio. Pero junto a él vivía ella, Doña Ramona. No era una mujer que llamara la atención al pasar. No llevaba vestidos lujosos ni joyas. Su belleza no estaba en lo que mostraba, sino en lo que guardaba. Llegó al valle joven, con trenzas largas y ojos llenos de esperanza. Venía de un pueblo pequeño, donde las madres cantaban al amasar el pan y los padres abrazaban a sus hijos antes de dormir. Ella creía que el amor crecía con los años, que el matrimonio era un jardín que se riega con cariño. Pero Anselmo no sabía respecto a los jardines, solo sabía medir cosechas, contar cabezas de ganado, calcular pérdidas y ganancias. Al principio, Ramona lo intentó. Le preparaba su plato favorito los domingos, le cosía los botones de la camisa en secreto, le dejaba una flor silvestre sobre la almohada. Él nunca dijo gracias, nunca la miró a los ojos después del primer año, nunca le preguntó, ¿cómo estás? Y poco a poco, Ramona aprendió a hacerse invisible, a guardar sus lágrimas para la noche, a cantar solo cuando estaba sola, a sonreír, sin que nadie la viera. Se convirtió en sombra útil, servía la comida, arreglaba la ropa, curaba las heridas de los niños, pero nadie curaba las suyas. Los vecinos la veían y decían, «¿Qué suerte tiene esa mujer? Vive en una casa grande, nunca le falta nada», pero si hubieran mirado más de cerca, habrían visto las ojeras que no desaparecían, las manos que temblaban al servir el café, el silencio que pesaba más que cualquier palabra. Doña Ramona no era débil, era fuerte, demasiado fuerte, porque eligió quedarse, no por miedo, no por comodidad, sino por sus hijos, porque mientras ella estuviera ahí, aunque fuera en silencio, ellos tendrían un refugio, una chispa de ternura, un abrazo escondido, un beso robado. Ella era el último hilo que sostenía lo poco de humano que quedaba en esa casa. Pero si Doña Ramona era el alma silenciosa de esa casa, sus hijos fueron las víctimas inocentes de un amor que nunca llegó. 3 niños, 3 destinos, 3 formas distintas de caer o de intentar volar con alas rotas. Julián, el primero, nació un amanecer de invierno, cuando el viento arañaba los techos y los perros aullaban sin razón. Desde pequeño, supo que su padre no lo miraba, lo evaluaba. A los 5 años ya sabía ordenar. A los 7 ya sabía correr cuando su padre gritaba. A los 9 ya sabía que los abrazos no existían, solo las órdenes. Un día cosechó la mejor calabaza del huerto. La puso en la mesa con orgullo, esperando una mirada, un bien hecho, un gesto.
cualquier cosa. Don Anselmo ni la vio, solo dijo: «Mañana empiezas con el ordeño, a las 4:30, sin excusas». Esa noche, Julián enterró la calabaza en el patio, y con ella enterró su inocencia. Aprendió rápido. Si su padre no lo veía cuando hacía bien, lo vería cuando hiciera el mal, y así empezó a robar terneros, no por maldad, por atención. Las regañinas eran lo más cercano a un «te veo». Se volvió astuto, encantador con extraños, frío con los suyos. Las mujeres lo amaban, hasta que descubrían que su corazón era una caja fuerte sin llave, porque Julián nunca aprendió a recibir amor, solo a simularlo. Esteban, el del medio, llegó al mundo en primavera, cuando las flores nacían incluso entre las piedras. Era sensato, demasiado. Lloraba cuando un animal se lastimaba, dibujaba pájaros en los márgenes de sus cuadernos, inventaba canciones sin música, pero en esa casa, la sensibilidad era debilidad. Un día rompió un plato, solo un platón, de barro, sin valor. Don Anselmo lo hizo arrodillarse sobre granos de maíz toda la noche. Así aprendes a no ser torpe. Esa fue la primera vez que Esteban pensó en huir, no con las piernas, sino con el alma. A los 16, probó el licor, y le gustó, porque por primera vez sintió algo: calor, olvido, libertad. Se volvió violento, gritaba lo que nunca dijo, rompía lo que no podía arreglar. Empujó a su madre una noche, y luego se encerró a llorar, pero nadie lo detuvo, nadie lo abrazó, nadie le dijo: «Esto no está bien», porque en esa casa el dolor no se nombraba, solo se aguantaba. Mateo, el menor, nació en otoño, la estación de las hojas caídas y de las segundas oportunidades. Quizás por eso, trajo consigo una luz que nadie esperaba. Doña Ramona, en secreto, decidió que él no crecería como sus hermanos, que, aunque el mundo fuera frío, él conocería el calor. Le guardaba dulces envueltos en servilletas. Le cantaba nanas cuando creía que nadie la oía. Le contaba historias de príncipes que salvaban reinos, no con espadas, sino con abrazos. Mateo creía en los milagros pequeños, en que un buenos días podía cambiar el destino, en que su padre algún día sonreiría. Trabajaba más que nadie, nunca se quejaba. Cuando Julián robaba, él le cubría. Cuando Esteban se emborrachaba, él limpiaba. Soñaba con convertir la finca en un hogar, no en un negocio, no en una prisión, en un hogar. Era el único que aún rezaba antes de dormir, el único que aún esperaba, aunque nadie llegara. Y por eso, su final fue el más cruel. Porque el mundo no perdona a los que aún creen. Cuando todo está roto. Era viernes. El cielo estaba raro, pesado, como si supiera lo que iba a pasar. Don Anselmo revisó el corral. Faltaban 3 reses. «Mateo», dijo sin mirarlo, «ve a traerlas, antes de que oscureciera». Doña Ramona quiso hablar, quiso decir: «Está por llover. Espera mañana», pero no dijo nada, como siempre. Mateo salió corriendo. Llevaba su sombrero, su lazo y una sonrisa tonta. «No te preocupes, mamá, vuelvo rápido». La tormenta llegó antes de lo esperado. Truenos como cañonazos, relámpagos que partían el cielo. El ganado se asustó, corrió en manada, y entre ellos un toro joven, bravo, asustado, peligroso. Mateo lo vio, intentó calmarlo, dio un paso hacia él, y el toro lo embistió. El impacto lo lanzó contra las rocas. Su cabeza golpea fuerte. Su cuerpo quedó inmóvil. La lluvia lavó su sangre, pero no pudo lavar el destino. Cuando los vecinos lo encontraron, ya no respiraba. Solo tenía los ojos abiertos, como si aún esperara que alguien llegara a salvarlo. La noticia llegó como un puñal. Doña Ramona cayó al suelo. No gritó, no lloró, solo murmuró:
Yo debía detenerlo. Desde ese día dejó de hablar. Caminaba como fantasma. Se sentaba en la mecedora de Mateo y pasaba horas, mirando al vacío. Don Anselmo. Por primera vez, tembló. Se encerró en el cuarto, rompió su espejo, se miró y no se reconoció. Intentó hablar con Julián. «Tu hermano está muerto». Julián ni siquiera levantó la vista del vaso. «Todos nos vamos a morir, viejo. ¿Qué quieres que haga?» Esteban ni apareció. El funeral fue triste. Solo los vecinos, los hijos, ausentes. La casa, vacía de alma. Un año después, doña Ramona murió dormida, con el retrato de Mateo en el pecho. Don Anselmo esforzó poco más. Se apagó como una vela. Solo, con la culpa como única compañía. Julián y Esteban volvieron, solo por el testamento. Vendieron el ganado a precio de huevo. Hipotecaron las tierras. Gastaron en mujeres, licores, apuestas y mentiras. Julián terminó envenenado por una amante que descubrió que no tenía nada. Lo enterraron en una fosa común. Nadie llevó flores. Esteban murió borracho en una zanja. Un perro le lamió la cara antes de que lo encontraran. Nadie reclamó el cuerpo. La casa fue comprada por un forastero que la convirtió en depósito. Las paredes, llenas de telarañas. El jardín, lleno de espinas. El cuarto de Mateo, cerrado con candado. Dicen que si vas al valle al atardecer, aún puedes escuchar el mugido de las vacas que ya no están. Que si te acercas a la ventana del cuarto de Mateo, sientes un susurro. ¿Por qué no me abrazaste, papá? Esta historia no es ficción, es advertencia, porque muchos están construyendo imperios, mientras destruyen hogares, acumulando dinero, mientras pierden el alma de sus hijos, exigiendo perfección, mientras entierran el amor. La verdadera herencia no se firma en un notario. Se siembra en los abrazos, se cosecha en los recuerdos, se hereda en el corazón. Y si esta historia te llegó al alma, no la guardes para ti. Compártela con tu padre, con tu madre, con quien necesite escucharla. Y si estás a tiempo, abraza a tus hijos. Diles que los amas, que no necesitas que sean perfectos, solo necesitas que sean felices. Porque cuando todo se vaya, lo único que quedará será lo que sembraste en sus corazones. Déjame en los comentarios. ¿Qué herencia emocional quieres dejar? ¿Qué recuerdo quieres que guarden de ti? Y si quieres más historias como esta, suscríbete. Porque aquí no contamos cuentos, contamos verdades que salvan vidas. Hasta la próxima. Y no olvides, lo que no se nombra, se repite. Lo que no se sana, se hereda. Lo que no se abraza, se pierde para siempre.